les damos la más cordial bienvenida en esta tarde en la sesión que corresponde a este segundo ciclo de conservación de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y que vamos a presentar, les voy a presentar a Ana Paula García Flores, que ella es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Tiene una amplia experiencia en trabajos de restauración y conservación de documentos bibliográficos y pictográficos. Por el inicio, digamos, en el tiempo un poco más lejano, hacia el 2009, ella fue ayudante de restauración en el taller El Pincel de Dios, en el canal de Maravisión, donde hizo el diagnóstico de las pechinas de la Catedral de Guadalajara. Posteriormente, ha participado en elaboración del dictamen y apoyo en montaje de la exposición El Capitán Dupont y su álbum arqueológico de 1794. Asimismo, en la logística y montaje de la exposición Códices de México, Memorias y Saberes. También participó en el proyecto de estabilización del acervo de microfilmes en el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas. Ha sido coordinadora de restauración de pintura mural al exterior en el proyecto de restauración del Camarín de la Virgen de Loreto y sus obras complementarias, esto en el Museo del Virreinato, en donde también participó en la estabilización de la botica y la portada al noviciado. También en este mismo museo ha restaurado pinturas de Caballete de la serie de la vida de San Ignacio del pintor Miguel Cabrera y actualmente restaura y conserva materiales seleccionados del Fondo Alfonso Caso de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y es asesora en la redacción de manuales de conservación para uso interno relacionado con esta labor. También ha participado en varias ponencias, por ejemplo, una con el título El restaurador como detective, el caso de la Virgen del Rosario de Pedro López Calderón, esto en el 9º foro en Occidente. También otra ponencia titulada Dictamen del Estado de Conservación, Condiciones de Exhibición y Montaje de una colección de códices mexicanos. También en el 11 foro de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración de Occidente. En recomendaciones de conservación ante el ataque fúngico en acervos documentales, en el segundo ciclo de conservación de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, ustedes la recordarán, esto fue el 15 de abril de este mismo año. Ha tomado muchos cursos sobre estos temas, estabilización de tintas ferrogálicas, el programa de formación en conservación del patrimonio fotográfico, análisis de precios unitarios para la restauración, la evaluación de una fotografía, imagen y objeto, y también participa o ha participado con diferentes publicaciones, dos de ellas, identificación de adhesivos enlaminados en papel y recomendaciones de conservación para la colección antigua de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, publicado en la revista Intervención el año pasado, y el dictamen del estado de conservación, condiciones de exhibición y montaje de una colección de códices mexicanos, esto en el 2014. El día de hoy tenemos entonces nuevamente el gusto de tenerla aquí con nosotros en una conferencia por demás interesante titulada Conservación de material archivístico. Les recuerdo la mecánica de las participaciones. Si tienen acceso al chat, por favor, ahí vayan ustedes anotando estas preguntas que tengan. Al final de la participación de Ana Paula, vamos a leer sus preguntas y también tendrán oportunidad de participar a micrófono abierto si así lo desean quienes están en esta
plataforma. Pues bienvenida, muchas gracias y empezamos con esto. No, muchas gracias a ti por la introducción y muchas gracias por el espacio para estas conferencias. Pues muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta conferencia del segundo ciclo de conservación de la Biblioteca Nacional de Antropología. Y hoy en día les voy a hablar acerca de conservación de material archivístico. ¿Sí me están escuchando bien, por cierto? Sí. Sí, muy bien. Perfecto. Empezaré a compartir pantalla entonces. Ok, perfecto. Muy bien, pues hablando de conservación de material archivístico. Primero que nada, una introducción. Probablemente la gran mayoría de ustedes son bibliotecólogos, entonces ya tienen muy bien definido qué es un archivo. No es mi caso. Yo soy restauradora de educación y pues no tengo tan definidos estas definiciones como ustedes. Entonces, lo primero que hice fue meterme a investigar qué es un archivo y tengo estas dos definiciones que me parecieron interesantes. Y lo que concluí de estas dos definiciones es que pues un archivo tiene una gran variedad de materiales, pero como la gran mayoría de estos materiales están hechos a base de papel, vamos a enfocarnos única y exclusivamente en papel. Ok. Un segundo. Ok, sí. Primero, consideraciones para la conservación de archivos. En restauración, para entender un deterioro, trabajamos con 3 niveles de información. Primero, los agentes de deterioro o lo que ocasiona el deterioro, el mecanismo o cómo se produce el deterioro y finalmente el deterioro, que es lo que estamos viendo. Lo que tenemos aquí como origen de deterioro es lo que entendemos como agente, y este agente puede ser de naturaleza intrínseca, es decir, que viene de la misma naturaleza del objeto que estamos tratando de conservar o restaurar, y extrínseco, que viene del contexto en el que está inscrito este objeto. Hablando específicamente de los agentes intrínsecos, estos son los agentes que no podemos cambiar, o al menos no deberíamos tratar de cambiarlos. Si se trata de cambiar su naturaleza, eso puede nada más hacer un restaurador. Es un proceso sumamente invasivo y también riesgoso hasta cierto punto. Pero entender bien la materialidad de los objetos te ayuda a entender los procesos de deterioro y te ayuda a definir las medidas de conservación para los documentos. Entonces, específicamente hablando del papel, digamos que se puede dividir en 3 grandes grupos. Primero tenemos el papel de pulpa de trapo, que es el más antiguo de los 3. Se inventó en China en el año 105 después de Cristo, y con las campañas militares de los árabes en sus fronteras, ellos aprendieron el secreto de la producción de papel en el año 751 después de Cristo. Extendieron el conocimiento a través de la ruta de la seda, eventualmente llegó a España en el siglo X y ya de España llegó a América. Como materia prima usan trapos viejos que se dejan macerar en agua para la separación de fibras. También usaban fibras de cáñamo y esparto. Creo que alguien tiene prendido su micrófono. Por favor, pueden apagar sus micrófonos. Ya tendremos luego espacio para preguntas. Con la llegada del siglo XX hubo una mayor demanda de producción de papel y entonces buscaron nuevas formas de producción con mayores rendimientos. Y así fue como surgió en 1840 el papel de pulpa mecánica. En este año, Friedrich Gottlob Keller patenta la primera máquina capaz de desfibrar la madera moliendo el tronco por medio de rotación. El calor de la molienda más el agua conseguía la separación de fibras y se hacía el papel. Las investigaciones continúan y eventualmente surge el papel de pulpa mecánica. Con estas investigaciones, en 1838, Anselme Payen identifica en la madera la celulosa y la lignina. La celulosa es tal cual la materia prima para el papel, y la lignina es el objeto cementante, que es lo que dificulta, es lo que le da la rigidez a la madera, pero al mismo tiempo dificulta la separación de las fibras y también es lo que acidifica el papel. Entonces todos los esfuerzos se fueron enfocados a eliminar la lignina. Surgen los tratamientos mecánicos, inicialmente eran con sosa cáustica y eventualmente se siguen haciendo como que nuevos ensayos para encontrar mejores formas de obtener papel. Desde muy temprano se dieron cuenta de que el papel de pulpa mecánica no era particularmente estable, como la separación de las fibras se hace por medios mecánicos, resultaban en fibras muy cortas y además no eliminaban la lignina, lo cual, como les dije anteriormente, lo que hace es que
rigidiza el papel y además lo acidifica. Esto se notaba muy rápido de que el papel se volvía amarillo y además muy quebradizo. Y por otro lado, el papel de pulpa mecánica, su estabilidad depende de qué proceso químico se usa para la separación de fibras y qué tan bueno es el proceso de eliminar esos químicos después. Normalmente se usan procesos químicos ácidos y si no se elimina esa acidez, pues es algo que a la larga va a causar problemas. Estos procesos químicos pueden resultar en cortar fibras nuevamente y en la permanencia de objetos ácidos. Otros objetos que además hay que considerar dentro de la materialidad de los archivos son tintas, entre otras cosas. Las tintas, específicamente la tinta ferrogálica. La tinta ferrogálica está hecha a base de sales de hierro y ácido gálico o tánico junto con aditivos. Y cuando estos dos elementos están desbalanceados es cuando vemos los deterioros. Normalmente si tenemos un exceso de ácido, las tintas tendrán a desvanecerse, y si tenemos un exceso de sales, las tintas tendrán a ser carbonizadas, que es como se ve en la imagen. Si bien las tintas carbonizadas es, digamos, el deterioro que se ve, el mecanismo lo conocemos como corrosión de tinta. Y esta surge a partir de una combinación de hidrólisis ácida y oxidación en la celulosa, que están siendo catalizadas por el ácido sulfúrico que se produce en la creación de la tinta y también en procesos de creación de papel, ya un poco más adelante, y también de iones metálicos provenientes de la misma tinta. Otros materiales que afectan al papel es la piel en encuadernaciones, objetos metálicos como clips, grapas, alfileres y tachuelas y cintas adhesivas. La piel seguramente ha notado cómo el papel que está inmediatamente en contacto con piel se pone amarillenta y muy frágil. Ese es como uno de los deterioros que causa la proximidad con la piel, que el tratamiento es también muy ácido. Los objetos metálicos, cuando se corroen, además de que producen manchas, esos mismos iones metálicos pueden catalizar reacciones de deterioro como las vistas en las tintas ferrogálicas y las cintas adhesivas, pues que producen manchas y además superficies mordentes. Y ya entrando en agentes extrínsecos, estos sí los podemos controlar y incluyen las condiciones ambientales, las guardas que se usan en los documentos, así como el mobiliario. El objetivo de la conservación es manejar estos tres elementos para minimizar las condiciones en que se dan los mecanismos de deterioro. Es muy importante siempre tener en cuenta, los materiales siempre van a tratar de adaptarse a su entorno y si las condiciones en las que está inmerso cambian constantemente, el material va a sufrir a causa de esto. Asimismo, ninguno de los agentes actúa por sí solo, sino que pueden originar varias reacciones diferentes al mismo tiempo en el material. Puede estar pasando en el papel una cosa por la humedad, puede estar pasando también una cosa por la iluminación, son varios factores. Hablando específicamente de humedad relativa, la humedad relativa se define como la cantidad de agua que puede haber en un volumen de aire específico y está íntimamente relacionada con el punto de rocío y la temperatura. A mayor temperatura, menor humedad relativa y viceversa. Y por otro lado, la temperatura es lo que definirá la rapidez de las reacciones de deterioro. Para materiales que son más inestables, la temperatura puede ser muy importante, específicamente si tienes acetato o nitrato de celulosa, aunque normalmente el papel es un poco más estable, al menos frente a la temperatura. Sin embargo, pues creo que el agente que más problemas nos puede causar para la conservación de papel es la humedad relativa. El papel es un material higroscópico, eso quiere decir que necesita de cierta cantidad de humedad para mantener sus características mecánicas, es decir, la flexibilidad y resistencia, pero si nos salimos de cierto parámetro, si está por debajo de ese parámetro puede causar fragilidad y falta de resistencia. Y si estamos por encima de ese parámetro, particularmente el 65% de humedad relativa, podemos tener deformación del papel, reblandecimiento de adhesivos, tintas y sellos, reacciones de hidrólisis como las de las tintas, aparición de hongos y frentes de secado. Son estas manchas de cuando tiene humedad y luego se seca. Esos son los frentes de secado. Y sobre la iluminación, se mide en luxes. En luxes es radiación lumínica y las reacciones que se producen a partir de estas reacciones son acumulativas e irreversibles. Por eso siempre
ponemos tanto énfasis en que debe de tener la menor iluminación posible, lo suficiente que puedas ver el documento, pero no tanto que puedas causarle mayores daños a largo plazo. Los deterioros que se observan por iluminación puede ser desvanecimiento, virado de colores, amarillamiento y pérdida de resistencia. Y otro gran agente que causa deterioros en el papel son los que denominamos agentes antropogénicos, es decir, los que causamos tanto los usuarios como personal de la misma biblioteca. Por eso funciona mucho que las bibliotecas tengan como sus reglas básicas de acceso y deben de asegurarse de que se sigan. Estas reglas básicas de acceso tienen el objetivo de hacer que el usuario tome la conciencia de la fragilidad del objeto que está consultando y lo trate con el debido cuidado. Estos como lineamientos deberían de ser, entre otras cosas, claro, el uso de guantes o manos limpias, prohibir el uso de plumas, prohibir la comida o bebida cerca de los documentos, por supuesto, y el uso de atriles si así lo requiere el documento. Asimismo, me gustaría como hablar un poco, bueno, más bien recordarles la opción de hacer proyectos de digitalización de los documentos que son más consultados o más frágiles, justo para ayudarles a que no estén tan expuestos a agentes antropogénicos. Y ahora sí, hablando de parámetros. Pues como ya vimos, la conservación de archivos, un archivo tiene materiales muy variados y por lo tanto la conservación va a ser compleja, porque a veces las especificaciones de conservación de un material no son necesariamente las ideales para otro material. Por esto es necesario tener un muy buen conocimiento de qué materiales tienes en tu archivo y así como saber priorizar materiales y poder adaptar tus medidas. De nuevo, todos los objetos se adaptan y siempre esta misma adaptabilidad siempre debe de jugar un papel importante en el establecimiento de estos parámetros. Las fluctuaciones de las condiciones ambientales son más dañinas que los extremos estables. Así que las fluctuaciones de humedad y temperatura es lo que más puede dañar a tu archivo. Si no puedes llevar tu archivo a estas como que condiciones ideales, con el hecho de poder evitar fluctuaciones ya tienes parte del camino recorrido. Y aquí hay parámetros de conservación. Estos parámetros vienen de la norma mexicana de preservación documental. Les invito a que la consulten, pues está en línea. Y también ahí tienen parámetros para otro tipo de documentos, no nada más papel. Entonces los invito a consultarla. Y aquí tenemos para papel. Sí, creo que la pantalla es muy pequeña, pero bueno, se los voy leyendo. Para papel, la temperatura mínima se recomienda que sea 14 grados, con una máxima de 18, y que la variabilidad sea de más o menos un centímetro o un centígrado. Por otro lado, para la humedad relativa, la humedad mínima que sea de 35% y la máxima de 50%, con una variabilidad de 3%. Y para pergamino y papel, se requiere una mínima de 2 grados y una máxima de 18, variabilidad también de 1 grado centígrado. Y con humedad se recomienda una mínima de 20 y una máxima de 60, con también variabilidad del 3%. Por otro lado, para iluminación, si tienes un material que tiene tintas y colorantes, fotografías a color y papel de pulpa de madera mecánica, la sensibilidad es alta. Se recomienda un máximo de 50 luxes, o lo que sería equivalente a 15,000 luxes por hora al año. Y también niveles de UV con un máximo de 75 miliwatts, con un tiempo de exposición máximo de 12 semanas. Y para material que tenga tintes de carbón, pigmentos minerales, fotografías a blanco y negro, papel de pulpa de trapo, piel o pergamino, se considera que la sensibilidad es baja. Puedes tener un nivel máximo de luxes de 100 luxes o lo que equivale a 150,000 luxes por hora al año. Son los mismos niveles para radiación UV y el tiempo máximo de exposición sería de 52 semanas. Sobre la manipulación, es importante porque, les digo, prácticamente el primero o el segundo agente que más afecta a los documentos pues son los antropogénicos. Entonces, para minimizar la manipulación, se recomienda tener una adecuada planeación, supervisión, ejecución y mejoramiento constante de los procesos técnicos, préstamos y accesos a consultas. Asimismo, pues no comer, no beber o no fumar cerca de los documentos, lavarse las manos antes y después de su manejo, y si usan guantes, de preferencia que no sean de tela. De ser necesario, usar superficies de apoyo, no usar grapas, cintas, notas adhesivas, clips o ligas, y esto es bastante obvio, pero no mutilar, subrayar o hacer anotaciones sobre el papel. También se recomienda, una vez más, tener copias de referencia.
Esto varía. Obviamente estas son como que lineamientos generales, los pueden cambiar dependiendo del acervo que tienen y de qué tan consultado es, pero lo importante aquí es determinar medidas y asegurarse de que el usuario los tenga muy claras para que el papel, para que los documentos de papel estén, no, estén durante el menor proceso de estrés posible. Y asimismo, bueno, esas eran como medidas a corto plazo. A largo plazo, unas medidas de conservación importantes son la digitalización y planes de emergencia. La digitalización ahorita está tomando mucha importancia porque ya todo se está volviendo a lo digital y es una tendencia que solo va a aumentar. Entonces sería importante considerarlo para nuestros archivos a futuro. Las maravillas de la digitalización es que reducen la manipulación del documento original, crea copias de seguridad, ayuda en la reproducción, preserva la información que es susceptible de desaparecer, da mayor accesibilidad y completa fondos documentales que se encuentran diseminados. Debe de seguir una estrategia institucional de preservación que permita el acceso a la información y definir claramente objetivos, alcances y parámetros. Esto es lo básico. Si estás empezando a considerar hacer un plan de digitalización, lo primero es tener muy claros cuáles son tus objetivos y alcances. Para en base a esos objetivos y alcances y a cómo está tu archivo, definir cómo va a ser este proceso de digitalización. También debes de considerar la viabilidad económica y tecnológica, considerar recursos materiales y humanos. Muchas veces vas a necesitar tener especialistas, entonces eso es importante considerarlo. El personal que va a llevar a cabo la reprografía debe de saber cómo hacer una correcta manipulación. Todos los documentos deben de estar previamente catalogados y todo esto deberá de resultar en un archivo maestro, así como también tener los medios y personal para el mantenimiento de este archivo maestro. Y finalmente, el plan de emergencia, que debe de ser claro, bien estructurado, actualizado, accesible y conocido por todo el personal. Porque si no lo conoce todo el personal y pasa algo durante el horario laboral, pues eso va a ser lo mismo a no tener un plan de emergencia. Se debe de tener prioridad a seguridad y salud del personal, considerar el plan de emergencia la prevención, respuesta y recuperación. Es necesario el asesoramiento de especialistas y se deben de considerar acciones permanentes, así como una revisión y actualización constante y continua capacitación del personal. Se debe de considerar riesgos naturales o humanos, determinar la probabilidad de los riesgos detectados, conocer y documentar el acervo y su distribución y definir los documentos que tendrán prioridad en la fase de recuperación. Y esto es todo para la conservación de archivos. Les agradezco mucho. Muchas gracias. No se escucha. No, ya. Ah. Muchas gracias a ti por esta presentación. Y bueno, estamos invitando a todos para que escriban sus preguntas en el chat, por el medio que nos estén siguiendo, si es por YouTube o si es aquí en Teams. Por favor, escríbanlo para que Ana Paula pueda pues responder a estas preguntas o comentarnos, a ampliar un poco más, pues seguramente las cuestiones que tenemos. A mí, por ejemplo, en lo que alguien se anima, igual si alguien quiere hacer una pregunta con micrófono abierto, pues adelante. Levanten la mano aquí en esta plataforma y les vamos cediendo el micrófono. Te decía, Ana Paula, que a mí me queda siempre esta duda sobre, por ejemplo, las exposiciones de documentos. En donde, bueno, sí, tú acabas de comentarnos que 150,000 luxes al año, digamos que sería como el máximo, o eso es lo que alcancé a escuchar, pero no sé si puedas ampliarnos un poco más sobre estas condiciones de, pues de exhibición en una muestra de documentos, porque creo que es importante, aquí hay personas también de museos y creo que sería pues muy orientador. Sé que también nos recomiendas, y eso también queremos hacerlo, de consultar a expertos, pero para tener estos parámetros que nos puedan guiar. Sí, claro. Pues como les decía que el deterioro que es lumínico es irreversible y además es acumulable, la idea es tener la menor cantidad de luz posible, justo para como, sí, reducir un poco toda esta exposición que va a tener el papel.
Estos parámetros desconozco bien cómo se establecieron, pero lo que sí sé es que es un poco como cuando llevas servicio al coche. Es ya sea a tantos 1000 kilómetros o cuando tiene tantos años, ya sea con una o con la otra. Entonces, para exposiciones, esto del nivel máximo, por ejemplo, de sensibilidad alta, del nivel máximo de luxes de horas por luz es de 50 luxes, o en su defecto, que tenga un máximo de 15.000 luxes por hora al año. Esto, o sea, si es parte de una exposición permanente, asegurarte de rotar ese documento pues cada que haya llegado a este límite de 15.000 luxes por hora al año, o si es una exposición eh, que no es permanente, ¿cuál es otra? O si es una exposición nada más temporal, pues puedes nada más quedarte en 50 luxes por hora. Ok, muchas gracias. Mira, están empezando a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, Eleonora Topete nos dice, te pregunta, si estamos hablando de documentos antiguos o recientes, de como 15 años hacia la actualidad. ¿De qué estamos hablando? Eh, Específicamente en archivo yo estaba hablando de los dos, porque según estas definiciones que yo encontré y en las que me basé, un archivo puede tener tanto objetos antiguos como bastante nuevos. Entonces, por eso era la importancia de definir una diferencia entre lo que es el papel de pulpa de trapo con el papel de pulpa mecánica o química. El papel de pulpa química o de trapo va a ser muchísimo menos estable que el papel de trapo. Entonces, si la mayoría de tu archivo es de papel de pulpa mecánica, pues sabes que vas a tener que ser un poco más cuidadoso con los niveles de humedad y temperatura. Entonces, aquí estoy hablando de ambos. La idea es que en base al archivo que tienes y ahí, cuál es el grueso de tu material, saber más o menos cuáles son los parámetros que más te convienen. Exacto. Sí, Porque esa es una gran problemática que encontré al momento de hacer esta conferencia. Como según las definiciones que encontré, prácticamente puede entrar todo en un archivo, desde grabados, fotografías, notas mecanográficas, manuscritos. Entonces, darles parámetros muy exactos es algo muy difícil. Por eso eran estos parámetros como tan amplios y invitarlos a que por favor consulten la norma mexicana de preservación. Eso debería de ayudarles mucho más en definir cuáles son sus parámetros ideales, pero sí es que yo entiendo ese era el problema. Hay demasiada variabilidad de materiales y los restauradores nos enfocamos siempre en la materia para poder definir estos parámetros. Entonces, sí, mejor consulten sí. la norma y cualquier duda, estamos a sus órdenes. Sí, claro. Por cierto, en el chat, Xochitl Cruz nos escribió el enlace para poder descargar la norma mexicana, pero también pues, poniéndola en un buscador para aquellos que nos siguen por otros medios y que no está al alcance la referencia, yo creo que si escriben norma mexicana es fácil de ubicar. Y aquí tenemos una pregunta de Biblioteca de Lingüística. Si quieres abrir tu micrófono y comentar, por favor. Gracias, Julieta. Buenas tardes, soy Marta de la Biblioteca de Lingüística. Tenemos un archivo que no sé, porque no soy archivista, de si pueden hacer el archivo histórico. Son materiales de investigación de algunos miembros de la Dirección de Lingüística que tienen su origen como de hace 50 años. Este material no se ha trabajado, está en archiveros. Entonces tengo la idea de que me va a tocar trabajarlo, pero no sé cómo empezar, cómo abordarlo. O sea, es papel de, eh, ¿cómo mencionaste? De pulpa química. Pulpa química, pero no se ha hecho un diagnóstico, no sabemos qué hay. Hay notas manuscritas, hay notas mecanografiadas, hay, ¿cómo se llamaba? Rotafolio, o no sé, que se reproducía como con rodillo. Sí, creo que es ¿Sí? portafolio. Ajá. Sí. ¿Cómo aconsejas abordar el trabajo de ese archivo? Para empezar, ¿ya está catalogado? ¿No? No se ha trabajado, así como los investigadores hacían
sus folders, únicamente se separó por nombre de investigador. Ajá. Sí, lo primero sería que estuviera catalogado. Ahora sí que lo primero es saber exactamente qué tienes y en qué estado. Entonces yo empezaría por una catalogación, y tal vez con un rubro en donde pudieras poner como, no sé si sea mejor tener un rubro en donde puedas poner, por ejemplo, es papel de pulpa química o papel de pulpa mecánica, o si poner como un número que te diga, no sé, el 1 está en excelentes condiciones y un 5 está en pésimas condiciones. Xochitl, ¿tú para esto qué recomiendas? Hola, perdón que no abra mi cámara en este momento. Tengo un poquito de fallas con el internet. Bueno, aquí lo primero que recomendaría es también recurrir a nuestra subdirección de archivos. Estamos hablando que supongo que tendrías que hacerse una catalogación y una valoración documental como tal. Y yo creo que también en esta área, pues, les pueden dar muy buena luz de hacer el cuadro de clasificación, que entiendo que es distinto este proceso en una biblioteca que en un archivo. Entonces, yo creo que sí, lo primero tendría que ser una revisión y asesorarse en esta subdirección que está encargada en este momento, si no mal recuerdo, de la compañera Arely Ortiz. Seguramente la conocen. Ella puede dar una noción y pues sería esa la recomendación. Muchas gracias, Alejandro. De nada. Hola, perdón que intervenga. Yo creo que, como en todo, las respuestas que han dado me parece que son muy sensatas, pero lo principal cuando se hace un rescate de un acervo, y vamos a llamarle rescate a lo que tengan ahí guardado de hace años y que no se han metido, pues lo primero es como una primera limpieza general del espacio, de los documentos, porque pues muchos documentos tienen también polvo acumulado de muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso sería, bueno, si ya sabemos que tenemos un problema, es una limpieza general de todo, porque si vamos a hacer un inventario o una catalogación o una valoración que cualquiera de los especialistas que han mencionado va a hacer, pues obviamente tiene que estar en las condiciones más óptimas, pues para que también no vaya a generar un problema de salud para la persona que va a ingresar a esos acervos. De hecho, en la limpieza se tiene que tomar, ya lo dijeron aquí en las presentaciones anteriores que hemos tenido, pues la seguridad de las personas, ¿no? El equipo de protección por lo menos básico. Y a partir de eso, entonces ahora sí, ya que tengo mi sujeto, vamos a llamar mi sujeto en condiciones óptimas para hacer un análisis, entonces ahora sí podré proceder pues a realizar todo esto que acaban de mencionar, ¿no? Si se le va a hacer una valoración para ver qué se queda, qué no se queda, y creo que tendría que ser como primero son pasos generales, ya después como pasos muy específicos, porque a veces también el volumen de acervo es muy grande como para que de un momento a otro te pongas a hacer un inventario, sino que es algo parcial, gradual, perdón, y paralelamente, pues tienes que ir también garantizando su estabilización de esos materiales, ¿no? Ya sea a través de cambio de folder, ya sea a través de separar lo que tenga, por ejemplo, hongos o que esté muy dañado. Digo, no necesariamente tiene que tener hongos, pero sí puede estar muy dañado por quebradizo, etcétera. Como establecer estas primeras categorías de criterios para ir como trabajando con lo que sea más fácil o más manejable. Y posteriormente lo que es más delicado, pues bueno, tomar todas las opciones, como trabajar con los conservadores o trabajar con los archivistas, porque bueno, en un archivo, como bien lo dijo Ana Paula, no tenemos diferentes tipos de documentos y es ahí donde a veces está esta discusión, a veces árida, entre bibliotecarios, archivistas e historiadores, ¿no? Porque a veces para uno son archivos y para otros son bibliotecas. Pero digo, eso es lo de menos, lo importante es que estén identificados los acervos. En términos generales, perdón, espero que haya contribuido un poco. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Sí, yo creo que bastante y sumadas todas las respuestas, creo que podemos hacernos pues una mejor idea de lo que se requiere es consultar al especialista y tener un plan de trabajo también, ¿no? Tenemos otras preguntas, aquí una pregunta de Norma Cervantes, que te dice si durante la digitalización, la iluminación del escáner, ¿cuánto afecta al documento y a la fotografía cuando se están digitalizando?
Sí lo afecta porque necesitas una luz pues, potente para poder registrar todos los detalles de una fotografía o cualquier documento, pero aquí es más bien algo de intensidad de luz contra periodo de, de exhibición. Si estás escaneando un documento, pues normalmente está en el escáner que te gusta, 1 minuto a lo mucho, 1 minuto con luz intensa, claro, pero ahí es una balanza de costo-beneficio. Sí vas a, le estás dando una radiación alta a este objeto por un periodo muy corto, claro, pero es algo que que nunca se va a ir del documento. Pero por otro lado, este proceso de digitalización te va a permitir tener una copia que es la que va a consultar todos los usuarios para no estar manipulando el original. Entonces son unas por otras. Sí le afecta, se considera que no es tanta la afectación porque es por periodos muy cortos y normalmente es por un bien mayor, por así decirlo. Es para preservar este documento para la posteridad. Entonces, pues sí, siempre los procesos de digitalización van a llevar cierto riesgo. La idea es que se minimicen estos riesgos lo más que se pueda. Aún así existen, pero yo creo que al final el costo-beneficio sí es mejor digitalizarlos a que nada más dejarlos en, en archivo. Sí, sí, yo creo que no hay el riesgo cero, ¿no? Siempre No. A ver, aquí Josefina Lara dice que ella es la encargada de la biblioteca Manuel Muro del Museo Regional Potosino y te pregunta, ¿qué tipo de almacenaje recomiendas para documentos de comunicación interna desde 1993, es decir, documentos relativamente recientes, ¿no? De comunicación interna, voy a suponer que son como memorandos, oficios y cosas del estilo. Sí. Y si son del 93, pues es como papel del bond que tenemos ahorita, que tiene un montón de cargas, y tinta, pues más o menos como lo de ahorita. Entonces, ¿qué tipo de almacenaje? Fíjate que a mí no me ha tocado ver que ese tipo de documentos presenten deterioros porque son relativamente nuevos y también no me ha tocado trabajar en un archivo que sea como que tan nuevo. Aún así, lo que recomendaría, yo me enfocaría primero en guardas que estén hechas de papel fabriano. Las guardas lo que nos ayudan es que es un material inerte, entonces no le va a estar agregando ninguna acidez a nuestros documentos. Al mismo tiempo va a servir, como es un material opaco, pues evita la entrada, o bueno, la mayoría de la entrada de radiación lumínica. Y también sirve como barrera, pues, para, por ejemplo, humedad, insectos, cosas del estilo. Entonces puede ser como un primer paso muy sencillo para tenerlos en almacén. Y sobre condiciones de humedad y temperatura, pues San Luis Potosí creo que tiene un clima muy diverso, ¿no? Si mal no recuerdo. No desconozco cómo esté el Museo Regional Potosino. Lo que te recomendaría es que si no tienes data loggers, pues trates de conseguir unos. Porque lo primero es saber exactamente qué parámetros son los que tienes normalmente de humedad y temperatura a través de un año, para que puedas considerar tiempos de secas, tiempos de lluvia, etcétera, etcétera. Y en base a esas lecturas que tienes, saber no sé, por ejemplo, en temporada de lluvias aumenta un 20% mi humedad relativa. Entonces pueden ser desde actividades tan sencillas como comprar de esos desecantes para closets y ponerlos adentro de la vitrina donde tienes estos documentos, o nada más abrir las ventanas para que se ventile el espacio. Pueden ser acciones mucho más sencillas para tratar de controlar en la medida de lo posible esta humedad relativa. Te digo que no tengo experiencia con ese tipo de documentos, son relativamente nuevos y hasta donde yo sé todavía no presentan deterioros, todavía. Entonces yo me enfocaría en tratar de eliminar las fluctuaciones de humedad y temperatura a través del año y en ponerles guardas con materiales inertes. Okay, muchas gracias. No sé si quisieran hacer algún otro comentario respecto a esta misma pregunta, Xochitl o Miguel. Bueno, antes de pasar a otro, quiero decir para Norma Cervantes, estaba diciendo María del Carmen Soto que primero que nada es un inventario, luego ordenamiento y finalmente una catalogación. Entonces, nada más para que
lo consideres en tu... Ah, no, perdón, no era para Norma, era ¿para quién Marta. pregunta ahorita? Marta, perdón, para Marta, para que lo consideres en tu archivo. Muchas gracias, sí. Sí, exacto. Sí, bueno, ¿alguna otra recomendación, digamos, en estos documentos tan recientes? No sé si quisieran abundar más o si tengan alguna otra, algún otro aspecto que... Yo no he visto deterioros en este tipo de documentos. No sé si, Xochitl, tú que has tenido como un poco de más experiencia con archivos, ¿a ti te ha tocado ver algo del estilo? Bueno, de lo que comentas a mí me parece una muy, muy buena recomendación. Y también creo que o sea, como siempre hay que revisar las condiciones del inmueble, exactamente ver lo de la ventilación, que por ejemplo nuestros documentos no se encuentren en un lugar en que se pueda inundar, por ejemplo. A mí en algún momento de estos años nos tocó hacer un diagnóstico y una valoración de disculpen, está pasando una patrulla. Una valoración de unos documentos en el archivo de concentración que, por ejemplo, esta área tenían unos documentos en la parte del sótano del inmueble, se inundó y ya después de muchísimo tiempo vieron los documentos cuando ya estaban pues llenos de hongos, con tierra y entonces era una misión casi imposible recuperar esos documentos. Y estamos hablando, recuerdo, porque era documentación de los 90s, lo recuerdo muy bien. Entonces, bueno, sobre todo como esta parte de la conservación preventiva, que cualquiera de lugar en donde coloques estos expedientes, pues tenga esta seguridad de no ser afectado por estas situaciones, ¿no? Que de repente ocurren. Eso creo que sería mi recomendación, o sea, siempre plantear un espacio seguro para los documentos en el inmueble que tengas, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, también esa parte es muy importante de considerar en el inmueble y también eso viene en la norma mexicana de preservación. Entonces, de verdad les recomiendo ampliamente que la revisen. Puesto. Además, siempre como tener la conciencia de que todo lo que llegue al archivo, ¿verdad? O sea, de concentración, por ejemplo, en este caso y demás, pues va camino hacia el archivo histórico y son documentos importantes, entonces pues siempre tenerlos en muy buenas condiciones. Ah, bueno, algo que tal vez me gustaría puntualizar ahorita, y es que ahorita me lo recordaste. Justo estaba escuchando hablar de esta necesidad de comunicación entre áreas, particularmente entre bibliotecas, pero me imagino que también entre archivos, de tratar de hablar con los compañeros que están creando estos archivos, por así decirlo, de, por ejemplo, este tipo de recomendaciones: no usen ligas, no usen clips, no usen grapas, justo para que material que es probable que se vuelva parte de un archivo histórico, pues al menos ya llegue con algo de ventaja en cuanto a conservación. Y también ser claros y tener una buena comunicación también con los altos niveles de su institución, porque así, ya una vez que tienen claro, por ejemplo, el personal de administración de por qué necesito tantos pliegos de papel fabriano, por ejemplo, igual y ya es más fácil que te aprueben ese gasto. O por qué necesito tan urgentemente unos data loggers, pues igual y ya es más fácil que te los consigan. Este tipo de comunicación entre áreas que puede ayudar a la conservación del archivo o biblioteca o lo que sea que tengas a tu cuidado, pues es también una parte, también habla de la conservación y también es algo muy importante para los archivos a largo plazo. Claro. Xochitl, adelante, por favor. Muchas gracias. Y bueno, retomando estos comentarios, qué importante lo que dice Julieta. En el ciclo del documento, pues la conservación comienza con el generador del documento, ¿no? O sea, independientemente de que lo tengas en un archivo, en un archivo administrativo de concentración y ya posteriormente en el histórico, se ha reflexionado mucho de que la conservación no es exclusiva del archivo histórico, ¿no? Sino que comienza desde el generador del documento. Entonces, esta reflexión me parece muy buena, independientemente de que se hagan las valoraciones conducentes, una
conservación preventiva de nuestros archivos, pues tiene que ser tarea de todos y tarea cotidiana, ¿no? Esto que menciona Ana Paula, justamente, ¿no? No colocar ligas, no colocar clips, o sea, hacer la conservación desde un inicio, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en archivos de trámite, pues, ¿qué podríamos usar? Pues lo que regularmente se usa, pues son folders de Manila, ¿no? Por ejemplo. Pero sí revisar sus condiciones, de que no veamos ninguna situación, por ejemplo, de humedad, de hongos, o sea, sí estar en un monitoreo constante, yo creo que nos ahorraría muchísimos dolores de cabeza en cuestión de conservación, porque a veces es lo que sucede, ¿no? O sea, la documentación olvidada es la que más sufre. Entonces, a mí me parece que esta idea que menciona Ana Paula de ser copartícipes de la conservación, todos nosotros, incluyendo a los administradores, a las autoridades, que vamos a hacer la gestión para la preservación, ¿no? Digamos que creo que en archivos y bibliotecas tenemos en común que el trabajo es en equipo, ¿no? O sea, que también el bibliotecario o el archivista no se sienta solo, de que a él nada más le toca la conservación, sino que es una tarea de todos, como bien dice Ana Paula, de intendencia, de hacer cursos de capacitación, de vigilancia, etcétera, ¿no? Sería eso para abonar la idea. Pues sí, Muchas gracias. Tenemos una participación de Maribel Martínez Sánchez. Adelante, por favor, Maribel, si enciendes tu micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Acaban de mencionar a Ana Paula que lo recomendable es no poner ligas, ni clips, ni broches. Mi pregunta es, cuando tenemos expedientes tan grandes, voluminosos, por lo regular se ponen en los folders unidos con broches. ¿Cuál es lo que ustedes nos sugieren que usemos en vez de estos broches? Los broches, los que dices son como... Sí, se me olvidó el nombre, pero son de estos, ¿no? Broches Baco, que se les conoce. Broches Baco. Son los broches Bacos. Bueno, aquí creo que lo primero que preguntaría es, ¿necesitas que estén, digamos, todos esos documentos, digamos, unidos? ¿Cómo me explico? Ok, Pues mira, lo que se me... ¿Perdón? Perdón que te interrumpa. Es que sí tenemos expedientes muy extensos y sí necesitamos que estén unidos. En algún momento nosotros pensábamos en utilizar algún tipo de cinta de algodón o estambre de algodón grueso para sustituir estos broches, pero no sabemos qué es lo más ideal para este caso. Pues sí, normalmente yo considero que, por ejemplo, si fuera algo un poco más delgado, en lugar de capas, pues podrías usar nada más un poco de hilo de algodón, eso debería ser suficiente. Para documentos tan anchos como los que dices que tienes, tal vez igual y podría seguir usando esos broches, pero cubrirlos, o al menos como que el área en donde está haciendo contacto con el papel, que tenga como una interfase. Puede ser un pedazo de papel fabriano grueso. Entonces, si algo le pasa al broche, que no sé, le entra agua y se empieza a oxidar o cosas del estilo, pues esta mancha se quede en el papel fabriano y no alcance al papel. Eso podría ser una opción, o si no, pues lleva más tiempo, pero tal vez podría ser más adecuado. Una costura rápida como para encuadernación, tal vez podría ser una opción. Pero sí. O podrían ser también guardas. Si es un archivo todavía más grueso, hablo como algo de este tamaño, pues igual y podrías mejor tener todos los archivos dentro de una guarda de 4 solapas. No sé, por ejemplo, si en tu institución habrá alguien que sepa hacer de esos, y pues eso podría ser una forma más fácil de tenerlos todos juntos en un solo lugar, y pues no usas nada de adhesivos ni de objetos metálicos. Puede ser otra opción. Espero te ayude esto. Porque también cintas de algodón podría ser, aunque con esa tienes que tener cuidado de que si es papel muy delgado, pues puede causar roturas. Entonces creo que mejor
Pues sí, podrías intentar hacer una grapa de hilo o lo de la interfase de papel Fabriano que te decía. Creo que eso podría ser suficiente. Ok, gracias. Ujú. Xochitl, ¿querías comentar algo? Sí, nosotros usamos cinta de algodón de 5 milímetros, que es la más delgada, y justo aprovechamos los orificios que deja el baco, ¿no? Y otra cosa que hay, una recomendación, son la formación de expedientes de no más de 5 centímetros de alto. Eso nos ayudaría mucho, em, justamente para la conservación de estos documentos y además para que sea más, que puedas manipular mejor el expediente. Entendemos que a veces esto no se puede lograr, pero esa es la recomendación del AGN. Muchas gracias. Gracias. Rebeca Facio Martínez, adelante, por favor, si abres tu micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En mi caso, licenciada, yo llevo el archivo de administración del Museo de las Intervenciones, pero sí es un poquito complicado, no poner grapas o broches justo de que mencionan del Baco, porque hay documentos que son de dinero, que ya ya en el catálogo ya viene que debemos de tenerlo 5 años ahí. Y sí hemos tenido problemitas de que justo el broche se oxida y lastima el documento, ¿no? Entonces, ahí tenemos como todo un tema porque yo entiendo lo que dice la licenciada Xochitl, que no hay que manejar expedientes así como grandes, pero a veces es como muy imposible. Y en nuestro caso, lo que es recursos humanos y lo que es las cuestiones del dinero, sí nos piden que sean de 5 a 7 años en la clave de catálogo. Entonces, ahí, ¿usted qué me aconseja? ¿Qué pues, tip me puede dar justo para separar? Porque hay documentos que a veces, no sé, se me ocurre un voucher y pues se queda libre y corremos el riesgo de que se pierda, ¿no? Sí, claro, entiendo. Pues sí, es que sí entiendo que a veces es difícil. También son prácticas que no van a desaparecer solo de la noche a la mañana o porque nosotros estemos haciendo estas recomendaciones. Pero hmm, pues también tienes la ventaja de que estás muy cerca de la coordinación, la verdad. Entonces, por ejemplo, creo que para expedientes que sean muy grandes, pues sí, hacer esta guarda de primer nivel de 4 solapas podría ser una opción. O sea, no te va a permitir ver el documento así como que tan fácilmente que si nada más lo tuvieras con estos broches, pero pues te permite tener todos en un mismo lugar y que tengan todas estas protecciones extras y pues no debería de causarle ningún problema a futuro. Y pues también lo de las interfaces con los broches de papel Fabriano o también lo que decía Xochitl de usar estos estos listones de algodón o pues es que si son un montón de archivos, pues hasta podrías llegar a usar estas cajas de polipropileno para archivo que venden. Yo conozco las de Marco Polo, pero seguro debe de haber otras marcas por ahí. Y pues ahí puedes puedes ponerlos por orden y tener una organización también un poco más específica y debería de poder ayudarte. Entonces yo creo que estas cuerdas de primer nivel de 4 solapas te podrían ayudar y si no, lo de la interfase o los listones que te decía Xochitl. Ok, Espero te muchas ayude. gracias, licenciada, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, justo Xochitl comenta que cinta de algodón tipo palmita, que es mucho más económica, y que las cajas de polipropileno es una buena inversión. Bueno, y otro comentario también de María del Carmen Soto, anterior a esto, pero hablando en este mismo sentido, el uso de papel cultural o antiácido y foliar con lápiz cuando se está pues, haciendo este inventario, catalogación y demás, ¿no? Sí, pues creo que esas sí son prácticas comunes entre archivos, tengo entendido. Pero sí, esa es una muy buena, esas son buenas prácticas. Sí, Exactamente. sí, bueno,
regresando otra vez a lo mismo, pues sí, tendríamos que empezar desde el administrativo, porque a partir de ahí empieza todo el ciclo, ¿no? Y empieza pues estas prácticas de pues broches y demás. Pero bueno, pues sí es también con el tiempo, no podemos modificarlo tan rápidamente. Sí, pero bueno, quiero pensar que también conforme haya más comunicación entre las diferentes áreas y se vaya hablando un poco más acerca de la conservación de archivos que pueden tener cierta importancia histórica, económica, social o lo que sea, pues es algo que se va a ir implementando poco a poco en las prácticas, y en los usos y costumbres de las bibliotecas y archivos. Y pues espero que este tipo de conferencias sirvan para que al menos al menos en algún archivo empiecen a implementar estas prácticas. Creo que sería increíble. Claro. Sí. Sí, por supuesto. A ver, Xochitl, adelante, por favor. Muchas gracias, Julieta. Bueno, aquí veo el comentario de María del Carmen Soto, que estas cajas de polipropileno te las pueden adaptar a tus necesidades. Exacto, existen proveedores a los que tú les puedes mandar a hacer estas cajas de polipropileno, digamos, a medida. Entonces, esto me recuerda que a través de este ciclo de conservación, pues también muchas preguntas son, ¿y los proveedores en dónde los consigo? ¿Cómo le hago? ¿No? Sí. Y considero que un buen ejercicio, un buen resultado de este ciclo también podría ser armar, no sé, un tipo de directorio de proveedores para que lo podamos compartir. Y porque siempre de repente estamos en esa necesidad de en dónde lo compro. Entiendo que en el interior de la República es un poquito más difícil, pero también podríamos hacer una investigación y pues ayudarles con esto, ¿no? Para que también tengan proveedores a la mano y poder verificar costos y tal. Sabemos que la situación económica siempre es complicada, entonces pues exacto. El otro problema es el presupuesto para poder hacer esas adquisiciones. Exacto. Sí. Pero bueno, teniendo las opciones, creo que podemos también pues hacer la labor con nuestros administradores y ver lo que se compre, por lo menos lo básico, ¿no? Sí, claro, entiendo que lo del presupuesto siempre es un problema y creo que siempre va a ser un problema. Pero, por ejemplo, el papel fabriano es muy barato. Y si bien las guardas de 4 solapas, pues te puede llevar un tiempo como eh, saber hacerlas rápido, por ejemplo, pues puede ser una opción fácil y barata para conservar tu archivo. Entonces podría ser una opción. Ahora sí que opciones hay, siempre teniendo muy en cuenta las limitantes y alcances de lo que vayas a hacer. Pero sí, entiendo que el presupuesto siempre va a ser un problema. Sí, pero bueno, hay soluciones también, por otra parte. Sí, hay soluciones. Ok. Pues nos estamos acercando al final de esta sesión de hoy, que ha sido pues muy ilustrativa y bueno, no solamente la de hoy, sino las del ciclo del año pasado y esta que han sido de verdad pues muy benéficas para todos. Y bueno, si tuviéramos ese directorio de proveedores, ya estarían en nuestros corazones, de verdad, ¿no? Porque sí, a veces ese es un verdadero problema. Sí, sí, lo entiendo. Sí, se los agradeceríamos muchísimo, seguramente. No sé si haya algún otro comentario en las redes sociales que están transmitiendo también. Por aquí ya no tenemos más manitas levantadas ni comentarios. Entonces, pues creo que podemos concluir. Ana Paula, te agradecemos mucho. Vamos a leer tu constancia. Gracias. Por favor, nos pueden poner la constancia y entonces la leo. La Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, doctor Eusebio Dávalos Hurtado, otorga la presente constancia a Ana Paula García Flores por su conferencia Conservación de Material Archivístico, 9 de septiembre de 2021, en el marco del segundo ciclo de conservación de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia 2021 y la firma del titular de la biblioteca, Baltasar Brito Guadarrama. Pues es para ti, seguramente pronto te la van a hacer llegar. Muchas gracias. Físico, por ahora en digital. Y pues muchas gracias a ti por esta conferencia. También les recordamos a todos
quienes están hoy asistiendo, que en el mes de octubre vamos a tener la siguiente conferencia. Esto va a ser el 14 de octubre. Precisamente va a ser Xochitl Cruz Pérez quien nos la impartirá. Y son recomendaciones de conservación para la digitalización de acervos documentales, que hoy ya un poquito se preguntaba aquí sobre el asunto y bueno, seguramente con esto ampliará todavía más. Pues sin más, de verdad agradecemos mucho a todos los participantes, a todos los asistentes. Les damos las gracias por acompañarnos, los invitamos a continuar en este ciclo y les deseamos muy buena tarde y pues hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, Ana Paula.